Estamos para continuar nuestro estudio de matrimonios. Estamos viendo la serie Hogar, Dulce Hogar. Y bueno, pues vamos a ver hoy un tema muy importante para nuestra casa, que es haciendo acuerdos. Y vamos a ver cómo sí podemos llegar a hacer acuerdos en nuestro matrimonio. Así es. Y bueno, ya hemos estado adelantando de varios pasos que tenemos que dar cuando se ha hecho algún quiebre dentro de la familia, principalmente dentro del matrimonio. Y obviamente Dios no nos ha permitido que nuestra vida sea de color rosa en ningún sentido, sino que haya conflictos, pero Dios nos ha pasado por ese proceso, nos ha estado enseñando cómo podemos llegar a un verdadero perdón, cómo podemos llegar a un verdadero arrepentimiento que nos permita precisamente reconciliarnos. Y reconciliarse es estar dispuesto a vivir la naturalidad de la vida, de lo que tenemos como matrimonio, como una relación matrimonial, en el día a día con las mismas circunstancias. Es decir, tenemos al mismo esposo, a la misma esposa, la misma casa, la misma economía, la misma iglesia, el mismo ambiente en el que estamos, el mismo trabajo, inclusive el mismo estrés prácticamente, pero ahora con una perspectiva diferente, con la guía de Dios. Poniendo nuestra confianza en el Señor, poniendo nuestra confianza en Dios, nosotros podemos llegar ahora, avanzando, repito, en este proceso, podemos llegar ahora a que en esta forma que Dios nos ha estado estableciendo, este caminar de sanidad primeramente de nuestro corazón, ahora el siguiente paso es llegar a acuerdos, ponernos de acuerdo. Las cosas no van a funcionar solamente porque tengamos una sanidad personal. Como ya lo hemos estado hablando, ahora tenemos que hablar como pareja para llegar a una verdadera comunión. Tenemos que dedicar un tiempo específico de hablar, de escuchar, de atender a la voz del otro, de interesarnos por cosas que muchas veces creíamos que ya sabíamos, pero esa es otra parte del reto matrimonial, que pues pensamos, ya nos conocemos, llevamos muchos años juntos, o fuimos amigos y después novios, en fin, el poco o mucho tiempo que hayamos tenido juntos, creemos muchas veces que ya conocemos a la pareja, pero es un reto constante porque además de todo cambiamos. Claro. El hecho de que nuestra propia vida vaya sufriendo cambios nos hace cambiar la perspectiva, los gustos de muchas cosas, y entonces por eso ahora nosotros tenemos que, siendo guiados por Dios, llegar al establecimiento de puntos importantes que nos vayan llevando a el siguiente nivel de nuestra relación. Y hoy queremos compartir juntos. Doy gracias a Dios porque normalmente comparto solo este estudio, pero el día de hoy, bueno, me acompaña mi esposa Belia y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y queremos compartir algunos elementos necesarios para esta formación de acuerdos. Vamos a utilizar diferentes referencias bíblicas que nos guían específicamente, que nos ayuden en nuestra práctica, en lo que significa el día a día, en lo que tal vez no hicimos durante el principio de nuestro matrimonio o lo hemos perdido. A lo mejor lo iniciamos, llegamos a un punto en el que se empezaron a tener las cosas y nos hemos alejado. Bueno, ahora en este proceso de reconciliación tenemos que entender que tenemos que hablar, tenemos que invertir ese tiempo y que esta práctica de lo que vamos aprendiendo conforme a la Escritura, sanado nuestro corazón, sabernos perdonados, perdonando al otro, vamos a caminar a la unidad matrimonial, que es el objetivo de la unidad, y Claro. haremos acuerdos, haciendo acuerdos. Quiero leer nuevamente la primera definición bíblica de matrimonio. La vemos en Génesis 2:24. De hecho, con los que hemos tenido nuestro estudio presencial, ha sido como nuestro estandarte. Les he dicho a algunos de los que van llegando y desde el principio del estudio que prácticamente para el boleto de entrada de recepción al estudio es que se aprendan este texto. Y quiero invitarte, si tú estás casado o si quieres casarte, ponte esto en la mente porque esta es la definición de Dios, del creador de todas las cosas. El creador del matrimonio es el que está definiendo qué es el matrimonio.
Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio en definición es caminar juntos, estar unidos. La unidad no tan solo física, no tan solo en relaciones cariñosas o inclusive sexuales, sino la unidad en todas las cosas. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es bien importante porque esta unidad matrimonial glorifica en su propia definición a Dios. Vemos que está reflejando la unidad trina de Dios, esta unidad de un Dios que lo vemos reflejado en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Entonces, que ya lo vimos con anterioridad, ¿qué es la glorificación a Dios? Es que Dios, sus virtudes, todas las virtudes divinas, ahora se reflejan en lo que Dios hace con nosotros y que nosotros aquí en la tierra hagamos lo mismo. Entonces estamos glorificando a Dios. Mostremos eso como algo virtuoso. ¿Te das cuenta por qué el matrimonio entonces es algo tan atacado en el mundo por el enemigo de nuestras almas? Porque refleja a Dios. Un Dios trino en uno, dos personas ahora reflejando esa gloria de Dios y haciéndose uno. En Mateo 19:5 vemos cómo el Señor Jesucristo vuelve a enfatizar cuando le hacen la pregunta aquí en Mateo 19, también lo vemos en Marcos 10, que le hacen la pregunta acerca, bueno, ¿por cuándo se puede divorciar la gente? Bueno, queriendo tentar a Jesús en estas corrientes que había teológicas, entre comillas, teológicas, que eran más filosóficas de los judíos, que unos decían, no, sí, te puedes divorciar por esto, te puedes divorciar por otro. Y le hacen la pregunta a Cristo, ¿verdad? Y entonces él responde, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Qué está haciendo? Recordando precisamente Mateo 2:24. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, les está recordando y les dice eso. Recuerden cómo fue al principio todas las cosas. Esta es la definición de matrimonio. Pero él añadió en el versículo 6 este precepto que es tan importante para los hijos de Dios. La forma en que nosotros glorificamos a Dios es tener este pensamiento. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta debe de ser la perspectiva de todo cristiano respecto del matrimonio. Igual como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios eterno, una unidad en la pluralidad, que es así se manifiesta Dios hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos que ver el matrimonio de la misma manera, algo que es totalmente inseparable, irrompible, y por ahí algunos ya pueden estar pensando, bueno, pero Dios puso ahí un antecedente, ¿verdad? Una excepción. De hecho, podemos ver en la Biblia 3 excepciones que no vamos a profundizar en eso el día de hoy. Tiene razón, pero la perspectiva mía cristiana, mi teología, ¿qué quiere decir esto? El conocimiento de Dios en mi vida, esto es lo que significa teología. Teología no es una materia que se utiliza para poder ser pastor, ser un ministro, nada más. La teología en la realidad tiene que ser, ¿cuál es mi concepto de Dios de todas las cosas? Bueno, mi concepto de Dios de todas las cosas, en este caso en relación al matrimonio, tiene que ser este. En principio, esta pluralidad, ¿verdad? Que se convierte en unidad, o la unidad en lo plural, dos en uno. Y ahora yo tengo que saber que eso tiene que mi pensamiento, mi convicción es que Dios se glorifica cuando mi perspectiva de esto es para toda la vida. Desde el momento que yo digo sí a mi esposa, a mi esposo, cuando yo le digo sí, es para toda la vida, tal como lo dice un juez civil o lo dice un pastor cuando declara esta relación matrimonial. Ya no son más dos. Y esa es la idea que yo debo de tener, una unión que es totalmente irrompible. Permítame decirles la palabra que se utiliza en el griego de unir. Bueno, sí es un verbo, ¿verdad? Del griego. Es la palabra proskolao, que significa pegar, adherir, permanecer. Destino de la relación
acercar las cosas para que sean juntadas. Esto no significa que pues yo nunca me tengo que separar, ¿verdad? Nos tenemos que unir ahí con un lazo y caminar para todo y juntos y toda la vida ahí para todos lados. No, se está hablando de una unidad espiritual, almática, y lo que más podemos hacer también en relación a esto, física también. Pero es muy importante porque actualmente los matrimonios nos están influenciando demasiado a irnos deteriorando de a poquito. Y entonces la gente dice, bueno, pues, a ver, los dos trabajamos, pero es tu sueldo y el mi sueldo y tú aportas un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues tú le enseñas lo que tú creas conveniente a tus hijos. Por eso Dios nos enseña desde el principio que una unidad, una unión matrimonial con alguien que no es convertido, un cristiano con un convertido, eso no va a funcionar. Oye, pero si yo me convertí después, bueno, por algo Dios, y la idea de Dios, ¿verdad?, es que nosotros demos un testimonio esperando a que toda nuestra casa conozca del Señor, reciba al Señor. Eso es lo ideal y esa debe ser nuestra perspectiva también de las cosas. Hay muchas variables al respecto, pero como dije hace un momento, la idea, la perspectiva de un cristiano es esa, para toda la vida, en todas las áreas, en nuestros proyectos a corto plazo, las decisiones que tenemos que tomar para mañana, ver todo, ¿verdad? Nuestra economía unida, nuestro proyecto de día, nuestro proyecto de semana, nuestro proyecto de mes, nuestro presupuesto anual, nuestros proyectos académicos, nuestros proyectos eclesiásticos, nuestro servicio. Tiene que tener esa unidad de relacionamiento, de decisión mutua. Cuando nosotros perdemos de vista eso, pues entonces comenzamos a deteriorar el resto de las cosas. Por eso ahora las mujeres, aun cuando a veces son cristianas, ven que la sujeción de la mujer al hombre como algo denigrante. Claro, porque no partimos del precepto fundamental de la unidad. Entonces, ahí, si tú no partes de esto, pues vas a ver lo demás como una carga demasiado dura y difícil. Fíjate, esta palabra unidad también en el hebreo es la palabra davak, que nos completa un poco el concepto que ya muy bien explicaste y quiere decir afectar a. Y bueno, este principio de la definición a mí me gusta mucho porque algo que es una realidad es que cuando tú dejas a tu padre y a tu madre y te unes a tu esposo, tú, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Instantáneamente, en el momento en el que esposo y esposa comienzan a vivir su vida juntos, comienzan a formar algo nuevo. O sea, comenzamos a formar nuestra propia cultura y afectar a es algo muy padre porque tú llegas con el conocimiento de tu casa, tú llegas con tu personalidad, tú te empiezas a unir a tu esposo en el diario vivir, en la cotidianidad, y algo que es muy real es que a la vuelta del tiempo, de algunos meses, de los años, no se diga, se parecen, o sea, te afecta de tal forma su vida y afectas de tal forma la vida de tu esposo que te unes, que se logra esta unidad. Y es algo muy padre. Y también dice asirse o adherirse, como ya lo mencionaste. Y yo en alguna ocasión estudié este vocablo específicamente y actúa como un químico que derrite el material. O sea, no como un pegamento que une, sino como si tú le pusieras a cada uno de los esposos un químico que lo derrite y al unirlo los funde. Y eso está muy padre, porque entonces, ante los ojos de Dios, y debiera ser en nuestro pensamiento algo irrompible e inseparable, porque literalmente se convierten en uno, y esto lo define. Entonces, cuando viene la separación o cuando llega a venir el divorcio o una situación de esas que a veces suceden y que lamentablemente se ha incrementado tan feo, hay una destrucción espantosa. O sea, no es como separar dos cosas que se pegaron con algo, sino es como fracturar algo que estaba realmente fusionado y unido. Entonces aquí es donde entra de verdad el tema, que es otra de las definiciones de la lealtad. Nosotros seres humanos somos muy amigos de las lealtades, ¿no? O sea, como que nos gusta sabernos leales, nos gusta aferrarnos a ciertas lealtades, y esta definición nos debe dejar algo tan fructífero y tan padre, porque cuando tú entiendes que la verdadera
oportunidad que tú tienes como ser humano para serle leal a alguien es a tu esposo. Digo, lo demás no está por demás, pero cuando tú te aferras, cuando tú tomas la decisión, la determinación consciente de serle leal a tu esposo y tu devoción se derrama no hacia una persona como tal, hacia, ay, es que yo adoro a mi esposo. No, porque a veces también nos extraviamos y nos olvidamos de la fuente de devoción, que es Dios. Pero cuando tu lealtad y tu devoción están dirigidas y están derramadas hacia lo que Dios planeó, hacia el diseño perfecto de Dios, que es el matrimonio, decías tú ahorita, el matrimonio le glorifica a Él. Entonces tu devoción sobre tu matrimonio le va a dar la honra y la gloria a Dios. Y esto habla unidad de cercanía, esposo y esposa, apego. Yo quiero mencionar esto porque de verdad que se ha enseñado en nuestros tiempos o a través de la historia este rollo de la independencia, ¿no? O sea, nos casamos, pero tú tu vida, yo mi vida, yo soy, tú eres, y vemos la palabra apego, vemos la palabra unidad como algo peligroso y algo riesgoso. Y lamentablemente sí, de repente es riesgoso cuando uno de los dos no le está echando ganas. Pero si tú entiendes perfectamente quién sostiene el matrimonio, quién tiene poder para hacer algo maravilloso de tu propio matrimonio, no tienes por qué temerle al apego, no tienes por qué temerle al riesgo de enfrentarte, ni de reconciliar, ni de reconsiderar, que es el tema que estamos hablando ahorita. O sea, yo me atrevo a tener apego contigo a pesar de las circunstancias que nosotros hayamos vivido, porque yo creo que la unidad la establece Dios. Y yo creo que Dios es un Dios de milagros. Entonces esto nos lleva directamente a la oportunidad de pensar en acuerdos nuevos. Sí, ahorita que comentabas eso, no sé si recuerdas que en el año 2003 Dios nos permitió pues tener ahí una crisis fuerte en relación a la economía, al trabajo. Dios me permitió tener un trabajo fuera de México y tuvimos que separarnos un tiempo, algunos meses, 4 meses. Yo tuve oportunidad de venir a México algunas ocasiones y cuando mi familia en la época de diciembre, se cruzó diciembre y tuvieron oportunidad de ahora en las vacaciones, ¿verdad? Mis hijos estaban muy pequeños, viajar a la ciudad donde yo estaba trabajando y pasar por allá unas semanas juntos. Me recuerdo muy bien, ahorita que hablabas de esa fusión en el alma, que es una realidad en la vida de un matrimonio, que uno de los dolores más fuertes que yo he vivido en mi vida, así, ¿verdad? Qué redundancia, pero es la realidad. Lo más fuerte que he experimentado en mi vida, un dolor de verdad de los más fuertes. Ese año fue muchas crisis que pasamos. Yo perdí a mi mami, me operaron en lo físico y fue un proceso de Dios para nosotros. Pero después de muchas pérdidas que tuvimos en esa ocasión, laborales, académicas, muchas cosas, asaltos, ¿verdad? En fin, fue un año Sí. de trato de Dios muy fuerte. Pero el dolor más fuerte que yo sentí fue cuando ellos tuvieron que regresar a la Ciudad de México a continuar con la escuela de los niños. Y me recuerdo muy bien cuando los dejé ahí en ese camión que para la Ciudad de México ellos tomaron. Llegué yo a ese lugar donde nos estábamos quedando a dormir y fue un dolor tan terrible que de verdad es la realidad de lo que una familia debe de ser. Y por otro lado, cuando no percibimos eso, cuando alguien se separa y dice, ay, estoy mejor que antes, imagínate el deterioro del pecado en el corazón que puede tener en nuestras vidas, que lo que Dios había unido y que Cristo dijo no lo separa el hombre, puede resultar un alivio. Parece que es contradictorio, pero imagínate que te quitaran el corazón. ¿Cómo sobrevivir a eso? Tendría que ser algo extraordinario, unas máquinas ahí que te permitieran hacer eso. Creo cuando hacen el cambio de un corazón, ¿verdad? El trasplante de un corazón, tienen que hacer eso. Tendría que haber unas máquinas ahí funcionando, algo totalmente externo.
Quiero enfatizar eso. Imagínate que el grado de pecado que puede haber en la vida de unas personas, como para lo que está deteriorado y más deteriorado por el pecado, que es una separación entre un matrimonio, pueda resultar como alivio. No es la forma en que Dios quiere trabajar en una pareja cristiana, en sus hijos. Dios quiere ir a una sanidad profunda que nos haga que si en algún momento nosotros por alguna razón discutimos y un punto es divergente, es decir, nos provoca no un acuerdo sino lo contrario, eso nos provoca una incomodidad terrible. Si por cuestiones de trabajo el esposo tiene que salir o en el día, ay, después de la cuarentena, ya por fin se largó ¿no? Ya que nos deje descansar, ¿no? ¿Sabes que eso debería, estos son señales, son síntomas de un deterioro pecaminoso en la vida de una persona? Porque lo que Dios nos está enseñando es totalmente lo contrario, hermanos. Por las misericordias de Dios debemos de ir hasta Dios y darnos cuenta que algo mal está sucediendo si la unidad matrimonial no es satisfactoria. Tenemos que ir a sanar nuestro corazón. No es ir con Dios a quejarse, ay, pues es que esta, mira, es una rebelde y esta no hace el quehacer o esta siempre me está reclamando. No, quítate eso de la mente. Es tu pecado, es mi pecado, lo que deteriora el pecado en nosotros, lo que no nos hace vivir el diseño de Dios de una forma satisfactoria. Imagínate, estaba tan deteriorado el concepto matrimonial en la época de Cristo que ahí mismo en Mateo 19, el versículo 10, el Señor, ¿verdad? Al exponer esto y decir esto, y los discípulos se quedaron, yo me imagino a los discípulos abriendo sus ojotes y los fariseos así, ¿no? Todos orgullosos. Ay, no lo pudimos cachar en la tentación. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Si así es la condición, Mateo 19, 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es lo mismo que los jóvenes están pensando al día de hoy. Y si ese es tu pensamiento, no, mejor yo no me caso, es que es tan difícil, mantener a una mujer, comprometerme con un hombre, hacer qué hacer, esto, pagar las cuentas, no, qué difícil, no, me conviene más no casarse. Es el pensamiento deteriorado, corrompido por el pecado en el hombre, porque Dios no diseñó así las cosas. El matrimonio parece una carga de Dios tan pesada que se cuestiona, interpreta, pero con una distorsión. ¿Y cuál es la distorsión? El orgullo humano. Yo no quiero compartir más de mí. Imagínate gastarme mi sueldo en una chava, ¿no? Ahora los muchachos invitan a salir a las muchachas y no a la americana decimos, ¿no? No sé si realmente sea cierto, pero así, cada quien paga lo suyo. ¿Qué? Mira, si un muchacho, jovencita, si me estás oyendo aquí, o tu esposa, enséñale eso a tu hija. Si el muchacho le dice, no, pues cada quien paga lo suyo, mira, agarra el balón, así agarran, pum, practica tu gol de campo con ese, sácalo de tu vida, porque no tiene un pensamiento cristiano, no es como Cristo, no es como aquel que vino y renunció a todo lo suyo por venir a pagar lo que él no debía. Ese es el ejemplo de Cristo. Cristo vino aquí a pagar lo que nosotros, y eso es lo que es llamado un varón. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si desde ahorita te está causando, híjole, pues es que le tengo que pagar el pecero, mejor no la invito, mira, no estás listo para una relación ni de noviazgo. Quítate esos prejuicios sociales que nos están haciendo pensar y que no le están dando seguridad a nuestra esposa. Decir, no, este es mi dinero, yo decido por él. Y a mí, ¿tú quieres algo? A ver, ¿a qué me vas a dar a cambio? ¿No? El chantaje de dinero por atención o por relación o por cariño. De ninguna manera. Lo que yo traigo en la cartera, lo que está en la cuenta bancaria es de la familia. Lo que yo gano, el salario que gano, a mí me impresiona que hay varones que no le dicen a sus esposas cuánto ganan. ¿Cómo podemos llegar a pensar en un diseño de Dios, en estar caminando hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas, fuera de lo que Dios ha determinado? No es posible. Quítate esa idea totalmente de tu cabeza. Es algo deteriorado, es algo pecaminoso. Dios nos enseña que esto es algo que viene del egoísmo. Es responsabilidad personal ante Dios que cada uno de nosotros deseemos, nos dispongamos y busquemos ambos, esposo y esposa, esta unidad matrimonial, porque es lo que Dios nos ha encargado. Si tú tienes ahí, ¿verdad? Bueno, pues yo
pues con el dinero puedo ceder, pero si me dieron herencia, esta es mi casa, ¿no? O sea, quítate de eso, quítate esa ideología de la mente. Bueno, si tú tienes, ¿verdad?, tus propias ideas, yo tengo las mismas. Tú tienes tu agenda y vamos a darnos, ¿verdad? Tú quieres ir allá, yo voy acá. Y resolviendo las cosas o atendiendo la agenda con una idea totalmente contraria a lo que Dios ha diseñado. ¿Cómo quieres que funcione el matrimonio? No podemos llegar a acuerdos si nosotros no nos dejamos guiar por lo que Dios. En Amós 3:3, el Señor tratando de explicar al pueblo de Israel principios de su relación, de por qué el pecado, ¿verdad? Dice así Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí el profeta plantea una imposibilidad junto con otras de ellas, ¿verdad?, que nos da una luz. O sea, el tema de Amós aquí no es llegar a acuerdos entre nosotros, sino de cómo se había distorsionado tanto la relación del pueblo de Israel con Dios, que les hace esa pregunta. O sea, no tengas una idea diferente, no quieras plantear las cosas diferente. Ten la idea de Dios y tiene que ser planteada por Dios, pero plantea esta pregunta que nos hace reflexionar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Se puede caminar en la unidad matrimonial sin llegar a acuerdos? Es imposible. No se puede. Veíamos la definición es caminar juntos, hacer todo, ¿verdad?, con la intencionalidad. Repito, no quiere decir que, bueno, si él sale a trabajar, pues tú tienes que ir con él al trabajo. No. Pero tú sabes dónde él trabaja, tú sabes lo que hace, tú sabes a qué hora entra y a qué hora sale, sabes cuál es su agenda. Si está trabajando en casa, sabes que tienes que reservarle un espacio, sabes que él tiene que dedicar eso porque es el bienestar para la familia. Hay ocasiones que nuestras divisiones, esa falta de idea, nos llevan a considerar, decir, ay, hasta en oración, ¿verdad? Porque no, Señor, ya trata con él, mejor quítale el trabajo, porque el trabajo es lo que le está estorbando a su orgullo. ¿Sabes que estás queriendo hacer un hoyo en el barco donde van todos juntos? O sea, no, ten cuidado, porque el diseño de Dios, con una idea clara de lo que Dios ha diseñado, entonces podemos nosotros hacer. Claro que yo quiero que Dios trate con el orgullo a mi esposo, a mi esposa, porque eso es lo mejor para él, porque es lo mejor para nuestra relación. Pero Dios tendrá la sabiduría para hacer lo que Él quiera, pero no me doy un balazo en el pie, ni un balazo en el pie de toda mi familia. Tengamos mucho cuidado porque el pecado puede deteriorar de esa manera que resulta tan sutil a veces y sin darme cuenta que yo estoy siendo participante y, como vamos a ver un momento más, de más pecado. Fíjate, decía hasta ahorita, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y creo que este precepto que bien explicabas, que tiene que ver con nuestra relación con Dios y la voluntad de Dios de que nosotros estemos de acuerdo con Él primero, lo tenemos que llevar como un modelo a nuestro matrimonio. O sea, ya entendimos, la unidad requiere acuerdos. Es imposible que podamos nosotros caminar unidos. Por supuesto, tenemos dos pensamientos, tenemos dos inteligencias sin estar puestos de acuerdo. Ahora, ¿qué es básico? Yo lo he aprendido sobre la práctica y quiero compartirlo porque creo que es muy necesario que cambiemos nuestra manera de pensar para poder caminar en favor de verdad de un éxito dentro de la unidad en nuestra casa. La unidad requiere acuerdos, sí, pero los acuerdos en esta tierra, o sea, los acuerdos que tú requieres para vivir armónicamente en el mundo horizontal, dependen por completo de los acuerdos que tú tengas con Dios. O sea, si tú no partes de esta premisa y tú no vas primero con el Señor y estás puesta de acuerdo con Él, entendiendo su forma de pensar, entendiendo su voluntad, creyéndole a Él, es imposible que tú puedas armonizar un acuerdo con tu esposo. O sea, un acuerdo en lo horizontal, imposible. Todo acuerdo matrimonial debe ser guiado por los preceptos y mandamientos bíblicos. Entonces, ¿qué pasa de repente cuando tú tienes estos conceptos claros en tu mente y tú dices, no, sí, yo le creo al Señor y yo sé que para llegar a un acuerdo con mi esposo tengo que estar de acuerdo con Dios y los preceptos bíblicos son prioridad en mi casa, en mi vida, pero en la realidad no lo vives? Porque esto es lamentable, pero es algo completamente real, o sea, lo tenemos que reconocer.
Todos los esposos, se nos va la vida, mira, yendo a trabajar, haciendo de comer, subiendo, bajando, peleando, pidiendo opinión por todos lados, pidiendo consejo por todos lados, y el precepto bíblico lo dejamos guardado en nuestro buró, lo dejamos en el librero, lo traemos en la bolsa cargando para todos lados, pero olvidamos verdaderamente que Dios es real, completamente real. O sea, mira, pongamos un ejemplo. Cuando surge una situación de urgencia en el hogar, con un hijo, una cuestión, una compra, una cuestión de economía, cualquier cosa, y de repente te encuentras en la necesidad de tener que llegar a un acuerdo. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Si vamos a gastar, no vamos a gastar? ¿Vamos a caminar hacia allá, no vamos a caminar hacia allá? Y piensas en 1000 cosas antes, tomas decisiones, vas, pagas, te comprometes, recurres a tal fuente médica, o sea, cualquier cosa que hagamos para solucionar, y después viene a nuestra mente el precepto bíblico, ¿no? O sea, yo honestamente me he encontrado muchas veces en esa realidad, así de, híjole, y no hemos orado, y tomamos tal decisión y no oramos, y compramos tal cosa y no oramos. O sea, para todas las cosas cotidianas y reales, la educación de nuestros hijos, ¿cuántas cosas decidimos por lo que sabemos, por lo que aprendimos, por lo que creemos mejor? ¿Cuántas veces no nos encontramos en desacuerdo porque yo quiero tener la razón y él quiere tener la razón? Y si nosotros no ponemos de antemano la razón de Dios en nuestra vida, pues surgen los problemas y los desacuerdos. Ahora, permíteme leerte, por favor, aquí en Isaías 30, verso 1, dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Es tal cual lo que nos pasa. Ay de mis hijos que se apartan para tomar consejo en otro lado. Tenemos que hacer caso a esto, a este precepto bíblico, a esta enseñanza del Señor, para que verdaderamente la transformación en la armonía, en la línea de nuestro hogar, sea real y sea evidente, sea notoria. Olvidarnos de los principios bíblicos, tarde o temprano, van a destruir el matrimonio. Olvidarnos de los principios bíblicos, tarde o temprano van a destruir el matrimonio. Y las estadísticas nos lo reflejan. Ya no, mira, antes se decía, las estadísticas seculares y las estadísticas del pueblo de Dios. Te digo algo, estamos exactamente igual. Y el pueblo de Dios se está divorciando con una facilidad y la estadística es alarmante de verdad. Nosotros como servidores de la iglesia, cuando vamos a un matrimonio, cuando casamos esposos o cuando compartimos con futuros esposos un prematrimonial, de verdad dentro de nuestro corazón está una alerta encendida ya de la esperanza y el anhelo de que esta pareja pueda comprender que el matrimonio es para toda la vida. Es un consejo que no puedes no dar, pero es un consejo que no puedes no aplicar a tu vida. Y si tú no entiendes que depende de lo que el Señor ha establecido, que depende del consejo divino, que depende de que el Espíritu Santo esté armonizando el acuerdo dentro de tu matrimonio, tú vas a caminar directo a la destrucción de este. Mira, quiero leerte rápido, aquí en Isaías, capítulo 1, verso 18, dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Aquí es el Señor llamándonos a nosotros a ponernos de acuerdo con Él, enseñándonos la manera de hacer las cosas. En otra versión dice, venid, pongamos las cosas en claro. Ese ponernos a cuenta con Dios es literalmente ponernos de acuerdo con Él. La versión de las Américas dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Cuando tú vas ante cualquier circunstancia a razonar con Dios, obviamente Él va a ganar
y obviamente su punto de vista siempre va a tener la razón, pero a ti te va a dejar de una manera moldeada y de una manera dócil para que cuando tú vengas aquí en lo en lo horizontal con tu esposo a ponerte de acuerdo, tú puedas reconvenir, tú puedas cambiar tu manera de pensar, tú puedas ceder ante el punto de vista de tu esposo. Esta palabra estar a cuenta es la palabra yakaj con Y, que quiere decir tener razón, recíprocamente discutir, justificar o declarar convicto algo. Fíjate qué interesante, o sea, cuando tú te vas a poner de acuerdo con tu esposo o estar a cuentas con algo, no necesariamente tienes que ganar, no necesariamente uno o el otro tiene que tener la razón, sino que juntos podemos justificar algo o declararlo convicto, declarar que no es lo correcto. Tenemos que tener la humildad para poder estar a cuentas, porque también quiere decir corregir, defender, que es muy válido. O sea, si tú tienes un punto de vista y tú tienes una razón respecto a algo y tú ya fuiste con el Señor, es completamente válido que tengas la libertad y es hermoso además el poder platicar con compañerismo y con amistad con tu esposo tu punto de vista, pero tienes que estar convencida de que Él puede cambiar tu manera de pensar y juntos pueden vindicar este precepto y finalmente llegar a un acuerdo que es de verdad el propósito y es el principio de un éxito, del éxito matrimonial. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. No sé si... Sí, bueno, aquí lo que está haciendo Dios en Isaías 1:18 es enseñarnos que con Él ejercitamos eso. Esto es maravilloso también porque Dios no nos desecha y nos dice nada más, ahora le obedece y tan, ¿no? O sea, estemos a cuentas que significa la Biblia del pueblo de Dios para todos también. Dice, el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Ahora, el problema no es Dios, como decía Belia, el problema somos nosotros, ¿verdad? Y Dios nos enseña que nosotros, o escuchando su voz, nos vamos a alinear a su pensamiento perfecto. O sea, Dios nos dirige, nos somete a Él, nos enseña a someternos a Él en un acuerdo que es el reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. O sea, y de lo que decía en este momento Belia, nuestra forma de, primero es acordar con el Señor, porque yo puedo decir, no, pues ahora vamos a hacer acuerdos, ahora escúchame, ¿no? Porque mi precepto es ese, pero si yo no lo hice antes con Dios, entonces yo puedo estar tomando esa idea de un consejo del mundo, como vimos hace rato, ¿verdad? Que leía Belia. ¿Y eso qué me va a llevar? A más pecado. O sea, si yo no voy antes con Dios, si yo no veo, ¿verdad? Primero a ver con Dios y digo, Señor, enséñame a estar de acuerdo contigo. Y mira, inclusive el acuerdo posterior a eso, de que yo vaya con Dios, si el esposo va primero con Dios, la esposa va con Dios, ahí vamos a resolver, yo te garantizo, el 90% de nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a decir Dios al varón? Dios le va a decir al varón, no, pues sí, ya te entendí, varón, estás bien cansado, pobrecito de ti, ¿cuánto sufres, cabezón? ¿Verdad? Entonces sí, lárgate. Y tú no, y le va a decir a la esposa, no, tú sí, tú eres cabezona, tú también, deja que se largue. O más bien te va a decir, no, sí, ruégale que se quede. O sea, una divergencia. No. El precepto bíblico, ¿cuál es? Dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Cristo que añadió, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ay, y le vas a decir, ay, Señor, pero es que mira cómo es ella. Es que es renojona, es que es remandona. Ay, no me deja hacer a mí la autoridad en la casa y poner todas las quejas que quieras. Pero después, ¿qué te va a decir Dios? Hijito, déjame ponerme de acuerdo contigo. ¿Me crees que yo soy el Dios Todopoderoso? Sí, Señor. ¿Me crees que yo tengo cuidado de ti? Sí, Señor. Entonces, ya no son dos, sino son una sola carne. Y lo que yo uní, no te atrevas a separarlo tú. Y con todo el berrinche que tú hagas y los argumentos que tengas, Dios te va a afirmar eso. Y si tú crees que tengo cuidado de ti, no te preocupes. Obedéceme y yo me encargo de lo demás.
¿Y qué crees que va a hacer con tu esposa también? Porque seguramente ella también tiene su lista de quejas. Ay, es que él es esto, y es bien grosero, y es bien gruñón, y ya no sé si le hablo, porque cuando le hablo se está enojado, y cuando no le hablo también se enoja, y cuando digo, ya no sé qué hacer, y toda su lista, ¿verdad? Su pliego petitorio. ¿Y qué va a decirle Dios? No, hombre, sí tienes razón. Aviéntalo para afuera. No, ¿qué te va a decir, hijita? Yo soy el Todopoderoso. ¿Me crees que tengo cuidado de ti? Obedece. Ya no son dos, son una sola carne. Entonces, cuando tú vas con Dios, como decía Belia, en lo vertical primero, y Dios te dice eso, mira, los dos van a llegar, obviamente, ya después pasar un tiempo con el Señor con la cola entre las patas, y van a poder reconocer que no, el problema no es solo su esposa, el problema no es solo tu esposo, el problema son el pecado que hay en cada uno de ustedes. Y si se lo confesamos al Señor, vamos a ir humillados delante de Él y vamos a poder ir con humildad a decir, perdóname, tienes razón, no te debí haber hablado así. Puedo no estar de acuerdo contigo. Y lo vamos a ver en un momento más, ¿verdad? La práctica del llegar a acuerdos. Pero no tenía por qué hablarte ásperamente. Perdóname. Pero ¿qué hace el orgullo? Querer justificarte. No, yo le hablé áspero porque ella, mira lo que me dijo. Siempre grita, siempre quiere mandar. Pero cuando vamos ante la santidad de Dios, ahí no hay pretexto que poner. Por eso antes de hablar, tenemos que cada uno orar. Tenemos cada uno que establecer estos principios con Dios. Jamás vas a poder tener un acuerdo terrenal si no estamos primero alineados con Dios. Y de forma natural, muchos de nuestros desacuerdos se van a acordar ahí. Antes de hablar, la recomendación ¿cuál es? Pasa un tiempo con Dios. Antes de hablar, ve, ora, satisfácete del amor de Dios, date cuenta cuánto Dios te ha amado, cuánto te ha sido bueno Dios contigo. Quiero compartirles muy rápido este versículo aquí en el Salmo 32, verso 8. Es hermoso porque nos habla de quién es nuestro consejero. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. O sea, tenemos al Señor de nuestro lado, a Dios le agrada y Él está complacido guiando nuestra vida. Él es nuestro consejero, nos toma de la mano y nos va a mostrar el camino que debemos andar. Y tenemos que creérselo. O sea, creérselo con nuestro corazón porque Él está trabajando en nuestra vida con toda la intención de lograr que nuestro matrimonio sea algo armónico, algo hermoso. Sí, y como dijimos antes, eso va a glorificar a Dios. Y lo más hermoso de la vida cristiana es que cuando nosotros cumplimos esa función de nuestra existencia, Isaías 43 nos lo enseña, cuando cumplimos esa función de nuestra existencia, que es glorificar a Dios, entonces ahí nosotros vamos a estar satisfechos, vamos a estar bien, vas a estar listo, vas a estar preparado para lo que implica el matrimonio. Esta pregunta de los apóstoles yo creo que nos las hemos hecho todos los seres humanos que estamos casados. Yo creo que nos las hemos hecho antes de casarnos tal vez, ¿verdad? Yo siempre que he dado un prematrimonial, les advierto a los muchachos, sobre todo a los varones, ¿verdad? Mira, te va a agarrar el pánico escénico. ¿Qué significa eso? Que unos 2, 3 o a veces hasta 4 semanas antes de la fecha de matrimonio, te vas a agarrar de las sillas y decir, ay, ¿qué estoy haciendo? Y te van a dar ganas de salir huyendo, porque empiezas a darte cuenta de toda la responsabilidad que esto implica. Pero lo que leía Belia en este momento, y el Señor nos lo dice todo el tiempo, yo estoy contigo. Yo no me voy. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Si yo te estoy llevando o te traje a este matrimonio, no es para abandonarte, pero sí es importante que tú aprendas a escuchar mi voz, a morir a ti mismo, a venir a mí cada día y que tomes tu cruz. Y eso no significa que tú vas a hacer sufrimiento todo el tiempo, no, sino en la fe
aunque haya sufrimiento, Dios lo va a convertir en gozo. Es lo que decía el salmista: cambiaste mi lamento en baile. Él extrae y nos invita a que nosotros lo hagamos. Extrae lo precioso en Jeremías, extrae lo precioso de lo vil. Y este es el llamado a la reconciliación. De esto que, como lo veíamos en la ocasión que compartimos con Andrés y Pame también aquí, de eso que te fue terrible, ahora Dios quiere que nosotros lo vayamos y lo enviemos a una maravillosa bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí en medio de esta condición de pecado en donde nos equivocamos y ahora Dios actúa sobre nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a decirle a la gente? ¿Qué le vamos a hacer a nuestros hijos? A hacer la apariencia y la sonrisa 33 de nosotros nunca nos peleamos. Y cuando han oído los gritos, ay, no vayan a decir en la iglesia que nos peleamos, ay, no, no le digan a los vecinos si oyeron ahí los sartenazos de la noche anterior. Pero hay que salir con la sonrisa 45, ¿verdad? Para que nadie sea, ay, ay. Y la esposa ya está harta de estar dando esa apariencia en todos lados. ¿Sabes qué? No. La gente no está esperando que nosotros nos vean como supermanes, como supergirls, como superesposas que nunca se equivocan. No, al contrario, que dentro de nuestra carnalidad todavía presente, nuestra tendencia al pecado, sepamos que en Dios hay una restauración. Esa es la esperanza que le estamos dando a la gente. Porque esta idea religiosa fariseica que hemos tenido muchas veces como cristianos, de hacernos ver como que somos intocables, súper sacrosantos y apartados, ¿verdad? De todos. Si no, yo nunca he tenido problemas con mi esposa, aleluya, gloria a Dios. Y la gente que hace, ay, no, pues está lejos de mi realidad. Pero cuando le vas y le dices, ¿sabes qué? No, sí, hemos tenido problemas bastante. O sea, nuestros hijos, ¿sabes qué? Cometimos errores. No fui un esposo como Cristo con mi esposa y Dios está trabajando en mí y ya le pedí perdón a tu mamá y quiero que Dios siga trabajando en mi vida y a lo mejor la vuelvo a regar y que sabes que la gracia de Dios me mantiene y me sostiene y me hace continuar y solo eso y una búsqueda constante de Dios en donde ellos van a ver una verdadera transformación en la que en lugar que ahora ya peleemos y gritemos como antes, ahora podemos hablar y podemos llevar estos principios de Dios directamente a nuestro diario vivir. Dios no está esperando que nosotros seamos infalibles, pero sí que vayamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Se nos acabó el tiempo, tenemos todavía más por compartir con ustedes. La próxima semana continuaremos dando ahora unos ejemplos prácticos, bíblicos, de cómo algunos hombres y mujeres de Dios pudieron llegar a acuerdos, cómo nosotros tenemos que seguir caminando en función de ese hablar, ahora ya entendiendo de que el propósito es ese, no me puedo quedar callado, tengo que hablar para llegar a acuerdos, tengo que aprender a escuchar, tengo que ser paciente, esperar en Dios de todo lo que tiene que hacer, sanar, llegar a acuerdo con Dios primero y después hablar. Y ahora ese hablar, esa forma práctica de hablar, ahora cómo podemos ejercerla para que tengamos nosotros verdaderamente un matrimonio que glorifique a Dios, que testifique que Él es poderoso para atender nuestras necesidades, principalmente de aquello que se ha dañado, y para mantenernos firmes en lo que Dios nos ha encargado, con una perspectiva de algo que no es sencillo, no es fácil, bueno, prácticamente es imposible para nosotros, hasta que Dios se hace evidente haciendo lo posible. Entonces continuemos, hermanos, queridos, amados, dejando que Dios siga trabajando en ese orgullo, trabajando en creyendo que yo puedo ser autosuficiente. ¿Cuántas veces hemos querido hacer acuerdos sin considerar a Dios, sin orar, simplemente impulsados por el mismo orgullo que nos llevó a la diferencia, ahora querer arreglarla, pero dejando a Dios de un lado? No caigamos nuevamente en ese terrible error de la idea que mencionaba Belia de la independencia, de la autosuficiencia. Sin Dios, nada podemos hacer. Sin Dios, somos menos que nada.
Solo unidos con Él, guiados por Él, en acuerdo con Él, vamos a poder lograr acuerdos en nuestro matrimonio. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una oración juntos, vamos a agradecerle por su palabra y acompáñennos, por favor. Bendito Señor precioso, te doy muchas gracias, Señor, primero porque tu palabra nos enseña, nos transforma el entendimiento, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú nos des arrepentimiento, que tú nos muestres tu palabra, pero que no se quede nada más en un reconocimiento de esta, Señor, sino que verdaderamente nuestra mente sea transformada y nuestra manera de hacer las cosas, Señor, sea real, Señor, se refleje en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio. Yo quiero, Señor, en este momento, junto con todos mis hermanos, Señor, bendecir todos nuestros matrimonios, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú te levantes como la autoridad principal, que nosotros podamos comprender que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Y si permanecemos en ti, Señor, vamos a llevar fruto, vamos a dar una luz de esperanza, Señor, en este mundo al testificarte a ti a través de nuestro matrimonio. Que nuestro matrimonio, Señor, sea el reflejo de quién eres tú. Que la gente, Señor, pueda recobrar la fe, recuperar la esperanza respecto a la familia, respecto al matrimonio, respecto a todo lo que tú planeaste y diseñaste, Señor, porque pueden ver un matrimonio cristiano que se ama, que se respeta, que puede llegar a acuerdos, Señor. Yo te pido que tú lo produzcas. Nosotros solamente te damos a ti la gloria, solamente te damos a ti, Señor, nuestra vida, disponemos nuestro corazón, porque sabemos y estamos comprendiendo que si tú no intervienes y que si tú no eres el consejero, que si tú no eres, Señor, quien nos muestra los preceptos, quien nos dice cómo hacer, no lo vamos a lograr, Señor. Y en esta hora juntos con humildad queremos delante de ti, Señor, ponernos a disposición para que hagas lo que tú tengas que hacer, para que nos enseñes lo que nos quieras enseñar, para que tu palabra, Señor, pueda ser verdaderamente el principio de toda decisión, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos y te agradecemos, Señor, porque pensaste en todo, porque estás pendiente de nosotros, dice tu palabra, velando por nosotros, Señor. Gracias por eso, gracias porque está en ti, Señor, el poder hacerlo, porque está en ti el poder ser una familia que te honre y te glorifique, porque está en ti el hogar, dulce hogar verdadero, porque todo proviene de ti, todo don perfecto, toda buena dádiva, Señor, proviene de ti. Yo solo te pido que nosotros no olvidemos esto, Señor, que lo tengamos presente para darte gracias todos los días, para ponernos y disponernos en tus manos y para depender de ti. Gracias por todo, Señor. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra y quiero pedirte, Dios, por especial el día de hoy, por los varones que están escuchando tu palabra el día de hoy. Señor, si hay temor, si hay miedo, si hay intimidación en alguno de ellos, si hay alguna idea, Señor, que esté distorsionada por el pecado en nuestras vidas, yo quiero pedirte que la quites. Que los varones de estos hogares sean levantados. Tal vez alguno inclusive ya está con planes de abandonar su matrimonio, o alguno ya también ya salió de su casa. Yo te ruego que traigas el don del arrepentimiento a su vida y que, Señor, puedan ser colocados no por el reconocimiento de alguien aquí en la tierra, sino por tu indicación, por lo que tú nos has pedido que hagamos, de ser cabeza de un hogar. Y que tal vez, Señor, va a tener que pasar algún tiempo de restauración en nuestras casas para que nuestra familia pueda reconocer la autoridad, pero que no dependamos de eso,
para ejercer esta autoridad de amor que tú, donde tú nos has colocado, que tú nos has dicho que somos para nuestra casa. Que, Señor, seamos una luz, que el ser cabeza entendamos que es ser el ejemplo de amar, de perdonar, de ser el factor, el agente de reconciliación en nuestra casa. Y si eso requiere que seamos humillados, Señor, que recordemos cómo tú fuiste humillado y que aún en eso seamos como tú, que yendo al matadero, siendo Dios el Todopoderoso, que estabas consciente, Cristo, de que bastaba con que tú ordenaras a ángeles y te defendieran. Callaste tu boca y fuiste como un cordero al matadero. Gracias, Jesús, por hacer esto por amor a mi vida, porque fuera lo necesario para que yo fuera tu hijo. Y ahora quiero pedirte que ese pensamiento, esa idea tuya, haga morir mi orgullo, mi pecado, y me haga ser como tú, porque los que se humillaren bajo tu mano poderosa, a su tiempo tú los exaltarás. Que en esto seamos cabeza, que en esto seamos los que dirigimos realmente, que nuestros ojos, la atención de nuestros hijos y de nuestra esposa sea llevada al que tú nos proveas de todo el pensamiento, la intención, la fuerza, la humildad para ser como Cristo. Que ya dejemos todas esas ideas mundanas, engañosas, de que merecemos reconocimiento y merecemos cosas buenas, cuando lo único que merecíamos era el infierno y por gracia nos sacaste de ahí. Señor, si tú nos haces pasar por un valle de humildad, de humillación, un valle de sombra de muerte inclusive, que no temamos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Levanta a los varones, Señor. Levanta a los varones, que el desempleo, Señor, no los intimide, sino que clamen a ti, que clamemos a ti, y tú, Señor, responderás y nos enseñarás cosas grandes que no sabíamos. Bendícenos, te pido, Señor. Bendice los hogares. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, con toda la bendición espiritual que Cristo ganó para nosotros, y que estos hogares sean levantados para tu gloria, Señor. Sean restauradas vidas, sanados corazones, reconciliados matrimonios y familias para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Un privilegio hermoso que Dios nos da todavía y que sabemos que lo seguimos haciendo para bendición de su iglesia. Gracias, Belia, nuevamente por compartir esto. Bueno, la idea era hoy terminar este tema, pero bueno, vamos a tener la siguiente semana otra vez a Belia para que terminemos este tema. Les amamos muchísimo. Un abrazo para ustedes, para sus familias.